Vamos a movernos, y yo quise moverme en este espectro, que es la victimología aplicada. Creo que hemos tenido en el seminario grandes muestras de lo que la evidencia científica apuntala en relación a lo que debe de ser la agenda en victimología. Y esa agenda implica tener modelos de intervención, genera también la posibilidad de un entendimiento profundo del por qué deben de haber una serie de protocolos y también por qué estos deben de ser muy bien organizados, sistematizados y evaluados. En ese sentido, he elegido una de las prácticas que me parecen muy importantes en la agenda de cualquier sistema de atención a víctimas. Venimos promoviéndola desde hace ya varios años. Creo que ya de manera exitosa se ha podido incorporar en la agenda de los diferentes sistemas de justicia en atención a las víctimas, que se llama preparación y acompañamiento, específicamente desde una perspectiva de reivindicación de derechos, con un enfoque muy específico que aquí también quisiera que veamos. Vamos a hacer un recorrido por los prismas en donde van a ser nuestros lentes para la atención adecuada a las víctimas. Y para ello vamos a ver unos referentes de sustento para la preparación y acompañamiento, unos metaanálisis de algunos estudios que hemos realizado desde pues la unidad de UNIVIC. Y también vamos a ver esa metodología que me interesa que cada vez más no pueda extenderse, puedan generarse esquemas que puedan también adaptarse y que podamos replicarlos, evaluarlos y en su práctica, créanme que tiene un beneficio y una serie de bondades, sobre todo cuando hablamos de fortalecer los recursos de las víctimas. Me daré ahí, bueno, tengo contemplado, no he contemplado ahí un tiempo específico para hablar del crecimiento postraumático, utilizando algunos de los elementos históricos que nos hicieron en UNIVIC pensar en la preparación y el acompañamiento. Si bien legalmente fue todo un acierto en 2013, 2012, 2013, que la Suprema Corte generara una serie de esquemas que nos permitieran mirar lo que se debe y lo que no se debe. Esos son instrumentos que son lineamientos generales y tenemos que saber que esos son parte de los supuestos que debemos utilizar para desarrollar los modelos. Por eso mismo, cuando hablamos de modelos de atención y generamos estructuras, creo que es muy importante referirnos que la Ley General de Víctimas, yo decía en 2013 y sobre todo en los años por venir, que era nuestra Ley General de Víctimas en nuestro país tiene verdaderamente espíritu, ¿no? Yo sé que muchas veces una ley no puede abarcar todas las soluciones para las víctimas, pero es una ley que la hemos estudiado no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de impacto social. Y soy defensora férrea de verdad que una de las aportaciones más importantes ha sido desde la revolución de las salas de juicio oral, el tema de la persona de apoyo y la persona acompañante. En este sentido, cuando se hace toda esta revolución en nuestro sistema judicial, la persona de apoyo ingresa en nuestro sistema de justicia para permitir que cualquier menor de edad, niña, adolescente, pudiera estar acompañada específicamente de la presencia de alguien que se llama persona de confianza, ¿no? Esta persona de confianza podría ser un familiar, podría ser una persona específicamente que representara una figura moral para la niña, niño, adolescente, y que le diera fuerza, que le diera sustento y le diera soporte ante su paso en el sistema judicial. Una metáfora que yo siempre pongo en relación a las víctimas es que las víctimas son deportistas de alto rendimiento en el sistema judicial. ¿Qué significa esto? Que se tiene que entrenar inclusive porque tiene que demostrar el máximo rendimiento para lograr esa reivindicación de derechos. Y eso implica un esfuerzo muy grande por comprobar
que lo que te pasó, aquello terrible y doloroso que te pasó fue cierto. Entonces, realmente es un escenario de mucha ambivalencia para cualquier persona en una situación de vulneración de derechos, llámese víctima en el sistema judicial. Y por el otro lado, esta segunda figura muy importante es la figura del acompañante, y el acompañante, la diferencia sustancial que vamos a ver incluso en los modelos que se han ido desarrollando, es que la figura del acompañante ya se refiere a aquel profesional, ¿no? Que va a tener una función específica de salvaguardar, ¿no? Los intereses de la víctima, sea niña, niño, adolescente o adulta. Entonces, en ese sentido, incluso la ley refiere que debe de ser antes y durante el proceso. Es decir, estas figuras son continuadas, no son discretas, son figuras que abonan específicamente al amortiguamiento de todo el estrés psicosocial que puede haber en el tránsito y el camino a acceso a justicia de las víctimas. Estas son dos figuras centrales que de entrada, si vamos a hablar de justicia terapéutica, van a ser dos figuras que nos van a ayudar a articular ese sentido de justicia terapéutica. Hemos visto a lo largo del seminario, le digo a mis estudiantes en la maestría, que esas justicias que tenemos, ¿no? Y esas justicias varias finalmente hablan de esta justicia legal plena. ¿Por qué justicia terapéutica? Porque cuando la justicia legal no se alcanza, he ahí la justicia terapéutica que tiene una función. La justicia terapéutica va a ser como mucho más estratégica, porque lo que se va a buscar desde este concepto de Wexler, ¿no? Que se estudió, bueno, antes de los 90 ya había, ¿no? Antecedentes, de hecho en los 70, pero que además lo que hace es poder mirar, ¿no? Poder mirar el aspecto más reparador, no desde un punto de vista legal, sino desde un punto de vista psicosocial, que es ahí donde entran los procedimientos especiales en las víctimas y los testimonios especiales. Esto significa que quiero que veamos, ¿no?, un planteamiento de preparación y acompañamiento como soluciones estratégicas en el camino de la víctima en pro de buscar justicia y de sanarse, como cuando este deportista de alto rendimiento tiene un coach y que lo va alentando, y además de ese coach tiene aquel apoyo que bueno, es la mano amiga que lo va hidratando en el camino. Esa preparación y acompañamiento hidrata a la víctima en los meses o el tiempo que va a alargarse el camino en el sistema judicial. Por sí misma, hay que decirlo, ¿no? El sistema legal es antiterapéutico por sí mismo. ¿Por qué? Porque exige demasiado. Exige demasiado, y además la expectativa del desempeño de la víctima es que es un desempeño puro, ¿no? Entonces, aquí van a mediar variables de estrés poderosas. Por lo tanto, las intervenciones pro víctimas tienen que ser, yo he conceptualizado con base a, sobre todo, bueno, la guía JASC, y vamos a ver también algunos fundamentos esenciales pero pragmáticos que vienen precisamente de estándares internacionales que tienen que ver con precisamente la intención de no causar daño. Entonces, tienen que ser intervenciones que sean respetuosas, redignificantes y reparadoras, ¿no? Inclusive los modelos, si hablamos dentro de la psicología, aquellos modelos que van a darnos primera ayuda psicológica a las víctimas, pues hay algunas cosas que pueden estar contraindicadas. Es muy importante que sepamos que el respeto o el enfoque de intervención respetuosa siempre va a estar basada en un marco de derecho humano focalizado. ¿Qué sería un derecho humano focalizado? Saber cuál es el estándar internacional que protege derechos especiales en ese caso de víctima. Es decir, ¿quién es nuestra víctima? Es una persona de tercera edad. ¿Cuáles son todos estos elementos de los derechos humanos que, como los protocolos de la Suprema Corte,
que tienen lineamientos especiales. Es migrante, bueno, entonces es un niño no acompañado, entonces existen lineamientos para cada tipo de víctima y de eso, de hecho, no nos podemos quejar. Al contrario, ha habido demasiado avance en la victimología del país, latinoamericana e internacional en torno a los derechos humanos. Lo que tenemos que hacer es que estas estén aterrizadas 100% en nuestros modelos, ¿no? Y que estas intervenciones precisamente estén muy bien apegadas. Voy a dar un ejemplo, pero por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, voy a mostrar, ahí tiene esta convención, tiene su modelo de aplicación, su manual de aplicación por derecho, y no hay que olvidar que el artículo 12 y el artículo 39 tienen que ver con estos tres elementos de respetuoso, redignificante y reparador, ¿no? El artículo 12 señala, en este caso, que las niñas y los niños tienen el derecho de expresar su opinión. Y entonces, Naciones Unidas dice, esto significa que en cualquier procedimiento familiar, ¿no? O sea, del derecho familiar o penal, los niños y las niñas pueden en su momento inclusive interrumpir, solicitar o pedir consideraciones especiales de acuerdo a sus necesidades, con tal de que ellos puedan estar cómodos en su participación durante estos procesos. Y esto está muy claro, ¿sí? Y además es un artículo que hace referencia en nuestras intervenciones respetuosas, ¿no? Que sepan las claves, las niñas y los niños, cuando ellos, por ejemplo, pueden y necesitan parar en un juicio oral. ¿Por qué? Porque ya se cansaron o porque se sintieron muy nerviosos y necesitan esa hidratación para volver a estabilizar y regular alguna emoción. Redignificante tiene que ver siempre con el interés superior de la persona, el interés supremo de que aun cuando la ley solicite en términos de 24 horas, en términos de 48, en términos de 72, saber que hay procedimientos especiales que nosotros al resguardo precisamente de la aplicación de todos estos estándares se debe de justificar de manera razonada y debida, y en mi experiencia puedo decir que esto se puede hacer absolutamente, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos de suplencia a favor de las niñas y los niños, o los testimonios especiales, cuando la niña o el niño no puede rendir su testimonio directo. Son casos muy especiales, pero ya les mostraré más adelante precisamente algunos elementos que se han logrado al respecto. Y pues reparador. Reparador es aquello que pueda sanar, subsanar el daño ocurrido. Y ahí el otro artículo que les decía de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña dice específicamente que el artículo 39 dice toda niña o niño en situaciones, sobre todo delitos de alto impacto como trata de personas y violencia sexual, deben de recibir tratamiento psicológico reparador. Entonces, creo que esto también a nivel de las víctimas, cuando hay que realizar dictámenes y tenemos que hacer recomendaciones muy precisas, cuando hablamos de intervenciones respetuosas, redignificantes y reparadoras, esto al sistema le hace repensar específicamente la forma en la que está incluso mirando, ¿no?, a la víctima. Recuerden que hay toda una teoría dentro de la victimología que se habla del empobrecimiento de la víctima. Esta teoría del empobrecimiento victimal hace referencia a la mirada de ver a la víctima como una persona minusválida, ¿no?, emocionalmente, y que nunca va a dejar sobre todo, vamos a decir, esta etiqueta de haber sido víctima. Nuestro colega Echeburúa, que bueno, ha escrito muy claramente al respecto, tiene un artículo pues muy hermoso que dice justamente, dice, de ser víctima a dejar de serlo, un largo proceso. Y entonces, contraponiendo la teoría del empobrecimiento de la víctima, donde habla la víctima es minusválida, es incapaz y nosotros tenemos que ayudarla. No, lejos de esto, las intervenciones respetuosas, redignificantes y reparadoras nos hacen mirarla como que
en algún momento va a dejar de ser víctima y nosotros somos el andamio especial que va a permitir volver a estabilizar, ¿no? Y que, bueno, esto puede ser a corto, mediano y largo plazo. Hay dentro del protocolo de la Suprema Corte, pues una serie y los modelos de atención a víctimas que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo con niñas y niños, cuáles son nuestras funciones de apoyo en especial. Y quiero aquí decir que, bueno, en particular, las que tienen que ver como enlace y canal, ¿no? De comunicación siempre entre el sistema, y las necesidades particulares de la persona, en este caso, que ha sido vulnerada en sus derechos y específicamente la participación activa en un proceso, en realidad estas funciones, ¿no? Son las que tiene el acompañante y que tenemos que, vamos a decir, monitorear precisamente que cuidemos mucho un elemento que siempre en el espectro victimológico se hace referencia que viene de un modelo médico, pero que es el elemento iatrogénico, que es causar daño donde originalmente no lo hay, ¿no? Donde puedo dar un ejemplo muy claro de esto, estamos como en esta revisión que nos va a permitir tener un muy buen ojo técnico especializado para el modelo de preparación y acompañamiento con su evidencia científica, es precisamente en los casos de delitos sexuales cuando se recuperan los relatos de los niños y las niñas víctimas y donde nosotros a través de preguntas, a lo mejor bien intencionadas, pero recordemos que las buenas intenciones, el infierno está lleno de buenas intenciones y hay que tener como mucho cuidado porque finalmente hay preguntas que pueden ser anticipadamente directas y que generen, por ejemplo, falsa memoria. Es muy fácil que niños menores de 5 años, de acuerdo a psicología del testimonio, que esto se ha desarrollado un campo de la psicología forense amplio, ¿no? Donde existe evidencia, ¿no? Muy fuerte de precisamente ese correlato que existe entre las palabras claves que se les dan a los niños y a las niñas en las preguntas y que en ocasiones son muchísimo más efectivas para recuperar relato que estas preguntas hechas que de manera anticipada y hechas de manera directiva pueden ocasionar interferencia, un fenómeno de interferencia y generar una falsa memoria. La falsa memoria sería un ejemplo de algo iatrogénico, posiblemente causado por la poca pericia de un entrevistador, el poco entrenamiento de un entrevistador y el desconocimiento también, porque, pues bueno, finalmente hay protocolos específicos para recuperación de relatos. La IASC es un estándar especial de intervención psicosocial donde se señala pues precisamente pues una serie de, digamos, elementos importantes en toda intervención que debe de haber y especialmente UNICEF considera este enfoque como algo especial y quiero como rematar este primer elemento paradigmático para entender la preparación y acompañamiento, no solo como una acción, sino como realmente un modelo de intervención que de manera estratégica sí puede ayudar a salvaguardar derechos de las víctimas, pero también dar el soporte necesario porque las víctimas y sobre todo haciendo referencia a qué es lo que ayuda mayormente a las víctimas cuando el sistema legal, la impotencia de poder avanzar en el proceso, la impotencia de la expectativa no cubierta de una denuncia, de la pena, es precisamente lo que más ayuda, es la percepción de apoyo social. Esto es algo claramente asentado, ¿no? Sobre todo, bueno, acá hay algunos referentes, pero justamente la percepción de apoyo social que se da por la estructura y red de apoyo alrededor es una de las fuentes más poderosas de reparación en las víctimas. Y este también ha sido conocido como un enfoque, ¿no?
si bien podemos hablar de que la guía YASC, ¿no? Que la pueden ustedes como consultar, se utiliza también en emergencias, tiene que ver también con los principios de temporalidad, ¿no? ¿Cuál es el timing exacto de intervenir, ¿no? A veces hay situaciones en donde se demora la ayuda y cuando esta ayuda se demora, los efectos son sobre todo de estrés agudo y postraumático, tienden a ser más crónicos, ¿no? Entre más se tarde la ayuda, mientras más se demore esa ayuda, tienden a ser más crónicos. Por eso el estrés postraumático de inicio demorado lleva muchísimo más tiempo en su resolución. Y por el otro lado, pues conocido como un enfoque especial, el enfoque de acción sin daño, que es una aproximación sensible y humanizada con las víctimas basada en el respeto, es decir, la consideración de una serie de necesidades, ¿no? Entonces vamos a ver que el modelo de preparación y acompañamiento va a basarse en el estudio y detección de necesidades particulares de las víctimas al momento de primer contacto. Bien, aquí entonces como, ¿no? Haciendo como este elemento de cómo la justicia terapéutica ayuda, ¿no? ¿En qué centra su atención? Desde un enfoque de la preparación y el acompañamiento, desde estas intervenciones, es el sentido de la humanización de la ley, pero también centrándose en el espectro de salud mental, salud emocional y la optimización del proceso legal, ¿sí? Estos 4 elementos son específicamente generar mucha atención y monitorear el estado emocional de la víctima en los diferentes momentos del proceso de justicia. O sea, es muy importante saber que es desde primer contacto hasta las diferentes diligencias, ¿no? Incluso hasta el juicio oral y posterior en calidad de rehabilitación. Aquí una reflexión sobre la confianza, ¿no? Es curioso porque cuando empezamos a trabajar los modelos de preparación y acompañamiento, yo me acuerdo que una primera experiencia, y les puedo decir que en el país no existía, era antes de la Ley General de Víctimas, estoy hablando alrededor probablemente del 2010, pero cuando fue un caso de delito sexual y fue básicamente encontrado por la madre en flagrancia y la niña se desmaya y entonces ese síntoma particular de la niña de desmayarse era para nosotros un elemento de interferencia porque cada vez que se evocaba el tema, cada vez que se refería, entonces tenía, ¿no? Justo la tendencia de más que desmayarse como a desvanecerse, ¿no? Y justamente un juez solicitaba un proceso que implicaba en esa época, además, donde no había todavía un juicio oral y que no había esta sensibilidad de los protocolos de la Suprema Corte de Justicia para decir que todos los niños y las niñas deben de tener una persona de apoyo, un acompañante, empezamos a generar un esquema en donde empezamos a hacer esa paraninfa. Paraninfa es una persona que te acompaña moralmente, ¿no? Y en el sistema. Y entonces, por ejemplo, irla preparando para llevarla a su primera denuncia cuando habían recurrido, en este caso, a un servicio completamente independiente al sistema de justicia en el marco de la universidad, que empezábamos a abrir nuestros servicios, nosotros lo empezamos a trabajar desde el 2005, pero que en el paso del tiempo más víctimas fueron llegando, procesos especiales como estos que luego pues nos redundaban en esta sensación de las víctimas de atravesar como de manera más cálida o amigable o no estaba sola en este momento y bueno, técnica y especializadamente, pues bueno, ahí un proceso muy cuidado, ¿no? De inoculación, por ejemplo, en la niña sobre, pues, por qué no tenía este síntoma tan crónico. Entonces empezamos
con el reto de que, bueno, teníamos una niña con un síntoma muy particular en donde la ley diría, bueno, necesito que ella pues declara a la madre, declara quien encontró en flagrancia el evento, ¿no? El abusador, ¿no? Y que obligaba, ¿no? Porque además se tenía que hacer todo el proceso que ustedes ya saben y obligaba especialmente a que la niña hiciera su declaración. Entonces, pero teníamos un síntoma muy poderoso que interfería en la capacidad oral, narrativa de la niña. Entonces, que había que trabajar bajo un esquema que permitiera trabajar el síntoma hasta que pudiéramos llevarla y además darle todo el sentido a la niña. ¿Por qué se hace esto? Yo recuerdo que ese caso muy particular, ella decía que eso que le había pasado era un accidente, respetando la narrativa que ella tenía. Y la razón al final es que dio mucho trabajo, por esto esta lámina, que el Ministerio Público nos recibiera, o sea, nos recibiera a la niña junto con todo su esquema, eran 2 psicólogas además, ¿no? Para decir, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí, no? Es decir, la niña tiene que declarar, sí, pero es que mira, te vamos a explicar. Resulta que la niña tiene un síntoma muy especial y este síntoma especial hace que si se presenta en un ambiente que sea nuevo, invasivo y además con un contexto de personas que además no conoce y no son familiares, la niña tiene esta reacción y esto conlleva desde el punto de vista psicológico pues un daño de estrés recurrente y ansiedad, entre otras. Y entonces, al haberle explicado al Ministerio Público, pues nos da el permiso histórico, ¿no? De estar ahí. Y en ese momento se empieza a abrir una puerta especialmente, pero miraba esto porque no sé si sepan, bueno, yo aquí desde Yucatán, curiosamente, si vamos a un mapa de la República Mexicana, hay estados de la República que hay estudios, Amnistía, Transparencia a nivel internacional, equipara ciertos estados de la República con países del mundo. Y Yucatán, casualmente, por ser el estado más seguro, lo equipara a Canadá. Sin embargo, vamos a ver México en su nivel de confianza en el sistema de justicia. Está reprobado, ¿no? Nosotros no pasamos ni de panzazo, como diríamos, ¿no? O sea, no llegamos ni al 60, realmente en una escala del 0 al 100, ¿no? Estamos de verdad como muy bajos. Esto tiene una serie de parámetros, pero precisamente la preparación y el acompañamiento lo que hace es trabajar en la confianza de las personas, ¿sí? O sea, ¿con qué? En un enfoque que va a ser de respeto en el marco de, como les dije, intervenciones dignificantes, reparadoras de derechos humanos, un enfoque diferencial y especializado. Diferencial tiene que ser de acuerdo a la etapa de desarrollo, especializado de acuerdo al tipo de delito, reparador desde las secuelas, viéndolo desde la justicia terapéutica que ya hemos dicho que es pues desde primer contacto hasta ¿no? los diferentes procedimientos y un enfoque victimológico que lo que busca el enfoque victimológico es la minimización de la sobrevictimización. Para esto hay varios instrumentos, bien, estos instrumentos que tenemos precisamente, pues bueno, están todos los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también hay algunos otros como los de Naciones Unidas, por ejemplo, este que implica en el caso que aplique en este caso la Administración de Justicia en casos de niñas, niños y adolescentes o las directrices de justicia para niños víctimas y testigos de los delitos. Estos son los mínimos con los 7 protocolos de la Suprema Corte de Justicia que deben de ser apropiados, ¿no? Para identificar un enfoque especial y diferenciado. Hay muchísimos otros, ¿no? Pero estos son casi los mínimos que deben de haber. Y bueno, aquí pueden ver, en azul es el manual de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, que por derecho te hace todo un checklist para verificar si en tu procedimiento especialmente estás respetando esto. Y en común, finalmente, tanto los protocolos de la Suprema Corte como todos estos
referentes internacionales nos dan lo importante que es establecer, fíjense acá, reparación, acompañamiento y un modelo de justicia restaurativa y terapéutica. Por lo tanto, digamos que sí o sí, ¿no? Es obligación verlos desde ese espectro, ¿no? Y voy a compartir algunos de los hallazgos que van a darle sentido a una metodología de preparación y acompañamiento justamente como en un metaanálisis de diferentes cosas que hemos hecho, ¿no? En relación a delitos especialmente sensibles, ¿no? Elegí algunos de los que considero pueden dar cuenta de por qué la metodología debe de llevar estos pasos, ¿no? Vamos a uno de los, digamos, históricos, ¿no? Más o menos tiene que ver con narrativas de las víctimas, ¿no? Que aquí además vale la pena traer a cuenta, ¿no? A Tedeschi Calhoun, que además son japoneses y que pues desarrollaron todo pues un paradigma, una corriente, una escuela de crecimiento postraumático, ¿no? Bajo este esquema nos llamaba la atención el por qué algunas víctimas podrían recuperarse más pronto que otras. Y para hablar de que algunas víctimas puedan recuperarse más que otras, significa que tiene que haber algo de por medio que las ayude, ¿no? No solamente sus recursos personales, sí tiene que haber algo más. Y algunos de los discursos que levantamos, ¿no? Tenían que ver con narrativas donde las víctimas se contraponían con sus ideas del mundo justo. La idea del mundo justo que se ha estudiado en victimología tiene que ver con, voy a decirlo en términos muy sencillos, pero a las personas buenas, por ejemplo, esto para mí con los niños es muy claro, ¿no? A las personas buenas les pasan cosas buenas, a las personas malas les pasan cosas malas en consecuencia. Y la tercera de idea del mundo justo es hay un equilibrio entre ellas, ¿no? Si yo soy bueno, me debe de ir bien. Por lo tanto, las víctimas en ese quebrantamiento de la idea del mundo justo, el reclamo, tenían un discurso narrativo donde, ¿por qué me sucedió esto? En cuanto a específicamente aquí, presento los que están relacionados a las víctimas indirectas, que eran madres de niños víctimas de abuso, que encontrábamos que había toda una especie de estrés vicario con ellas, muy asumida desde la culpabilización de que no pudieron darse cuenta y desde cómo vivían las secuelas y el impacto que las niñas y los niños tenían. Y entonces, empezando su proceso de justicia y siendo muy engorroso, muy largo, una de las cosas que también para las víctimas era poderoso es me ha pasado algo excepcional, pero cuando llegas al sistema de justicia, el trato que me dan es como si no me pasara nada excepcional. Por lo tanto, inclusive el trato es áspero, seco y vacío. Entonces, ese tono de las víctimas donde sus narrativas estaban plagadas, sobre todo donde se podía ubicar un quebrantamiento de la idea del mundo justo, sin apoyo, nos dábamos cuenta que eran las víctimas que difícilmente, o sea, llevaban un camino un poquito más empedrado que otras, ¿no? Y sobre todo las que tenían mayores problemas para adaptarse a la situación adversa y con ayuda, en cambio, por ejemplo, fuimos estipulando como 3 categorías, que esto fue con las víctimas indirectas en casos de madres, especialmente de niños y niñas víctimas de abuso sexual, donde encontrábamos, por ejemplo, indicadores de alto riesgo, es decir, alto riesgo es realmente hay áreas de disfuncionalidad y además en pronóstico veíamos dificultad para el crecimiento postraumático, ¿no?
La persona demuestra significativamente indicadores de disfunción en su vida cotidiana desde el evento ocurrido. Esto es normal en todas las víctimas, pero había algunas que no solo en sus discursos iniciales, sino que si este apoyo venía desde el primer momento, tenían muchísimo más posibilidades de ir modificando estas narrativas hacia el crecimiento postraumático, ¿no? Habían algunas que, en este caso, solamente algunas áreas de vida en particular no se veían afectadas, pero que también era una interferencia constante en la vida cotidiana, y aquellos que eran los menos casos, sobre todo en los delitos graves, donde la persona mostraba suficientes recursos. Pero ojo, este grupo de personas con suficientes recursos está muy entrelazado con el haber venido de situaciones profundamente adversas y haberlas superado, que es congruente con la teoría de crecimiento postraumático. Por el otro lado, ¿no? Pensando en esto, la preparación y el acompañamiento está pensado, ¿no? En ubicar, ¿no? A las personas con los recursos con los que llegan, establecer un diagnóstico de necesidades para ser preparadas, porque si tenemos una persona, voy a regresarme un poquito, donde evidentemente tiene una narrativa, ¿no? Que sabemos que interfiere, ¿no? En la forma, y sobre todo es un pensamiento intrusivo recurrente. ¿Cómo trabajamos con esos pensamientos para que pueda ser capaz, ¿no? De pasar de lo intrusivo a lo resiliente? Y por el otro lado, ¿cuál es el estatus de interferencia de su sintomatología? O sea, podemos tener esto en el caso muy particular, casos en donde la sintomatología incluso puede ser altamente poderosa e interferir con su funcionalidad, sobre todo aquellas que ya no pueden controlar, por ejemplo, aquellas que tienen crisis de angustia. Cada vez que hay un elemento estresor, cada vez que yo me aproximo a solo las instalaciones del sistema de justicia, la fiscalía, etcétera, tengo taquicardia, ¿no? Y eso tiene que ser algo como claramente ubicado desde un modelo de preparación. Y por el otro lado, este es de víctimas indirectas, ¿no? Como las madres, la importancia que tiene, cómo una madre víctima indirecta se posiciona, ¿sí? Para saber que además como persona de apoyo, pensemos si la ley dice la persona de apoyo va a ser la madre, y si la madre no está en condiciones, bueno, ¿cómo nosotros en este modelo de preparación y acompañamiento giramos a una elección que pueda ser fortaleza para el niño o la niña, y que también pueda ser fortaleza para la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontramos que las víctimas indirectas, sobre todo estoy hablando en delitos muy sensibles como los delitos sexuales, tenían un componente, no así los padres, en donde estaban altamente identificadas con las niñas y los niños, sus hijos, que habían vivido la experiencia sexual. Ellas mostraban una respuesta emocional muchísimo más poderosa. Puedo decir además que generalmente en el mecanismo, en el proceso de acompañamiento, cuando se hacen casi en un, a ver, es poderosísimo, en un 75% la presencia es de la madre, ¿sí? Mientras que el padre es ausente en esa cotidianidad judicial que le podemos llamar, ¿no? Pocas veces, posiblemente en los eventos más críticos, pero quien va a las citas, quien lleva, quien trae, es muchas veces la madre, ¿no? Esto si nos posicionamos, obviamente, pensando en una preparación y acompañamiento en niñas y niños, hablando de curso de desarrollo. Y por el otro lado, les quiero compartir, esto tiene que ver específicamente con el programa que se mencionó al principio, que trabajamos en un programa de prevención, que bueno, hemos trabajado ya, básicamente está desde el 2012, 2013, o sea, ya tenemos un tiempito caminando este recorrido, en donde hemos ubicado las partes públicas y privadas, específicamente en las privadas más sensibles
para los niños y las niñas, ¿no? Y en ese sentido, hemos visto que precisamente, ¿no? Hay ciertas zonas especiales erógenas. Para mí, una de las cruciales es que, a diferencia de otras partes, eh, cuando estoy, porque la preparación y acompañamiento implica el trabajo con las narrativas, y vemos que efectivamente los niños, después de trabajar la identificación de partes públicas y privadas, pues reconocen, ¿no? Poderosamente las partes privadas como vagina, pene, pero lo más interesante aquí fue que partes como el cuello y la pierna, específicamente señalada en los niños, son la parte de la entrepierna, son partes que ellos consideran privadas, ¿no? Zonas que usualmente fuera de las zonas erógenas no se considerarían como muy sensibles. Pues la evidencia en grupos alrededor de 156, 113 niños varones, ¿no? Nos permitió ver que para los niños hay zonas privadas, ¿no? Que efectivamente no, a veces por aproximación del abuso, no son tomadas en cuenta y que tienen que ver con esas aproximaciones sucesivas que el agresor hace. Y que en las narrativas iniciales, sobre todo cuando vamos a trabajar esta parte de prevención terciaria, a veces toca que durante los procesos de preparación y acompañamiento se pueda tener un componente de prevención terciaria, dado que, como bien vimos en la presentación del seminario anterior, la revictimización tiene que ver con que el niño vuelva a vivir el delito de nuevo a manos de una u otra persona, pero que lo vuelva a vivir porque los niños que ya han sido víctimas realmente son mucho más susceptibles a que esto les pase. Y entonces en las narrativas encontramos, por ejemplo, que las aproximaciones que los ofensores hacían en este sentido eran aproximaciones hacia, no eran directamente hacia las partes privadas, sino eran a las zonas periféricas, y que con esto tendían como a envolver a los niños y entramparlos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, desde un elemento también narrativo, encontramos, y ha sido esto pues en parte de las experiencias y en las narrativas con las víctimas, la importancia central de trabajar con secretos buenos y malos, ¿no? La conceptualización de los secretos en las preparaciones que se hacen facilita que los niños puedan de manera no invasiva reconocerlo. Hay una metodología para esto. Obviamente aquí pues hablaré de ciertas cosas, pero específicamente en algunos protocolos que se trabajan ya se han incluido, hemos incluido 4 fases para trabajar secretos que permita desde identificar el secreto, reconocer cuándo es bueno y cuándo es malo, ejemplificar un secreto y también compartir un secreto, ¿no? Sobre todo si este me hace daño. Y entonces acá, trabajando con un grupo de alrededor de 153 niños, y 156 niñas y 113 niños, encontramos que cuando se trabaja este elemento se fortalece la identificación de este elemento como un elemento realmente preventivo, ¿no? Y que además nos ayudaba muchísimo a la recuperación de narrativas y a la reconstrucción muchas veces pues de estas trampas, ¿no? Que el agresor bajo amenaza, extorsión, chantaje podía, ¿no? El otro hallazgo muy interesante en este grupo, ¿no? Sobre todo piloto que hicimos, fue de un grupo piloto que trabajamos en el proyecto de prevención, iniciando estos elementos de evaluación de impacto, es decir, cuánto en tierra fértil no cae, y eso es lo que nos permitió de manera sistemática entender las dinámicas del abuso, ¿no? Entonces decir, pues es que sí, me lo venden como un secreto,
Si yo no reconozco mis partes públicas y privadas, pero aparte esto pues me lo venden y me lo tratan como un secreto y además hay una condición cultural que es el siguiente resultado, muchas veces los niños acá, sobre todo los que están en verde, cuando les poníamos ejemplos muy concretos, por ejemplo, como de caricias, secretos, bueno, sobar aquí significa, es como, como un frotamiento, ¿ok? Esto tiene que ver con un vocablo maya, ¿no? De sobar, ¿no? Es como frotar una parte próxima erógena. Aquí los niños, si no reconocían, sobre todo estoy hablando de los verdes, los que ven acá en estos cilindros, este porcentaje en verde, eran niños que se podían ubicar como niños complacientes, es decir, muchas veces lo hago porque tengo miedo y porque esa figura que me pide hacer esta acción es una figura que tiene la confianza, ¿no? En mi medio inmediato. Entonces, esto, parte de estos hallazgos nos llevaron a cada día más entender, ¿no? Estos procesos específicamente en nuestra región. Comparto otro que tiene que ver con un tamiz que hemos hecho sobre todo, son municipios que tenemos aquí con alerta de género. Este fue un tamiz de una escala que, bueno, en lo próximo esperamos, ya está, básicamente tiene ya hasta baremos, o sea, como una prueba psicométrica para poder ubicar los factores de riesgo por niños. Tuvimos la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Educación Pública y este ya es el nivel social, ¿no? El nivel de la víctima indirecta, el nivel cuando vamos con los niños y vemos cómo a nivel profundo este elemento psicológico discursivo y también cómo los factores sociales impactan, vamos encontrando específicamente que hay elementos de mucho poder. Yo acá solo les voy a presentar algunos preliminares, pero que impactan en esta forma de preparar y acompañar, ¿no? Sobre todo si hablamos de delitos sexuales, ¿no? Hay un dato, por cierto, que preparé aquí en donde con agresores sexuales, porque teníamos que ver mucho con el tema de que cómo se conducían básicamente los ofensores con los niños. Y específicamente aquí tengo una nota que acá en nuestra región los ofensores son bajo perfil, es decir, no son sobre todo el grueso de delitos para preparación y acompañamiento, aquí sí son delitos sexuales y ya en muchos casos niños y niñas testigos de hechos violentos. Específicamente, este es un grupo de 56 internos. Acá solo referir algunos elementos de la dinámica del ofensor, pero por ejemplo, teníamos que en su mayoría eran casados y algunos solteros, algunos pues con una edad no productiva, vamos a decir, una moda de 35 y edad promedio de 40 años y que específicamente siempre eran por perfil personas que tenían puestos, por ejemplo, muy concretos como de vigilantes, bajo perfil, inteligencia promedio bajo, es decir, que no planificaban. Además, pues gran mayoría casados, ¿no? Que tenían una vida, lo que le llamamos bastante en promedio, pseudoadaptada, ¿no? Pseudoadaptada y convencional. Y esto es lo que hace una variable difícil de ubicar pues a los ofensores y que cuando se dan estas revelaciones de los niños, pues precisamente queda como entre paréntesis todas las dudas de la implicación que puede tener, ¿no? A nivel de su credibilidad, ¿no? Y entonces, pues en este tamiz que llegamos a hacer, pues también encontramos algunos elementos sociales, ¿no? Entonces hemos sido un poquito de las víctimas indirectas, de cómo lo viven las madres, de cómo lo viven los niños, de cómo
socialmente esto está contemplado y hemos visto que en particular me voy a ir aquí al elemento rojo, ¿no? Historial de violencia entre los cuidadores, padre o madre, siempre es muy poderoso para que se presente como factor de riesgo. Este instrumento en particular está dividido en factores de riesgo y factores protectores. Y haciendo una serie de regresiones, pues ha constituido algunos factores y entre los elementos de mayor fuerza, ¿no? De riesgo tiene que ver con algunos que son los siguientes, ¿no? Historial de violencia entre cuidadores, o sea, que papá o mamá vengan de contextos donde ha habido un fuerte componente de violencia. También un estilo de crianza punitivo castigador. Dificultad para guiar y supervisar definitivamente, ¿ok? Entonces, si se da un elemento de abuso, hemos encontrado fallas en la supervisión, fallas poderosas en la supervisión, y también que esa crianza sea poco estructurada o inconsistente. ¿Bien? Entonces, dado todo este panorama, en términos de la preparación, el acompañamiento, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es esta metodología? Porque implica considerar todas estas variables y siempre parados en un enfoque victimológico que significa minimizar la sobrevictimización por todas las cosas y recordando precisamente que pues estas revelaciones no son sencillas, a veces son a medias y cómo esa admisibilidad para el sistema de justicia a veces el pecado que se comete es el sentido común, que es tener excesiva confianza, es decir, sobreestimar los testimonios o subestimar los testimonios. Y estas reacciones que hay en el sistema de justicia, pues efectivamente son las que empiezan a generarle una sobrevictimización, en este caso, pues a la familia incluso de la víctima, porque entonces todo ese estereotipo, todo ese lenguaje no verbal que se recibe del sistema de justicia definitivamente impacta en la respuesta y en el seguimiento posterior y en la manera también como se puede desempeñar la víctima. Que para los protocolos desde la UNIVIC hay desde primera ayuda psicológica, el protocolo de entrevista forense, el de preparación para la denuncia, para diligencias posteriores a la denuncia, porque además cuando teníamos un match entre el sistema tradicional y el sistema oral, pues ahí se compaginaban y todavía existían mecanismos pues terribles, porque la verdad son de los más invasivos, como el careo, ¿no? O sea, el careo era de los peores y a veces era tener que preparar cuando el artículo 20 constitucional, que es el artículo de las víctimas, decía: cualquier niña o niño menor de edad en delitos de alto impacto como son delitos sexuales y secuestro no deberá ser careado. Pues a mí me ha tocado algunos casos donde solicitaban específicamente que un menor de edad se careara con su agresor cuando no tiene la capacidad cognitiva ni siquiera equivalente para poder hacer esto, ¿no? Y es ahí cuando el sistema de justicia pues es antiterapéutico. El de acompañamiento a juicio orales, y bueno, tiene uno propio de atención terapéutica, que bueno, ahorita pues estamos soñando y acariciando que tenga que ver con un modelo basado especialmente en trauma, ¿no? Y entonces, ¿qué es la preparación psicológica? Es un proceso por el cual se establece un set psicológico amortiguador con la finalidad de minimizar efectos perjudiciales con la víctima antes, durante y después de su participación del proceso judicial. 3 principios importantes van a ser certidumbre en la información, explicación de los procedimientos e inoculación al estrés. En ese sentido, inoculación al estrés tiene que ver pues con todo el bagaje, ¿no? Todo el amplio bagaje que viene desde las técnicas que permiten regular emociones, que tienen que ver como respiración, relajación progresiva, entrenamiento autógeno, todo aquello que ayuda incluso corporalmente a estabilizarse a las víctimas, ¿no? Imaginería, ¿no? Es maravilloso ver a los niños cuando pueden lograr, esto es para lograr dominio cognitivo, ¿no?
sea, cierro los ojos y me imagino, vas a imaginar un círculo, ¿no? De las cosas muy puntuales que puedo decir ahora. Y ese círculo, a ver, quiero que lo imagines y ese círculo que lo pienses en blanco. Ahora lo vas a rellenar de un color morado, ahora amarillo, ¿no? Y entonces ahora ese círculo es un cuadrado. Entonces esa imaginería que se va trabajando con el niño tiene que ver con dominio cognitivo o cognoscitivo para lograr que cuando venga un pensamiento amenazante, él pueda tener control de sí mismo. Obviamente para hacer preparación psicológica, pues el acompañante debe de estar dotado de estas habilidades que son parte de todo un entrenamiento para enseñar pues desde las respiraciones más básicas, que pueden ser muy útiles como diafragmática, hasta los ejemplos de imaginería tan chiquitos para los niños, pero que son sumamente útiles, desde elementos narrativos que les ayudan a ellos para poder conceptualizar a veces una idea y el sentido de lo que va a ser esa diligencia. Y bueno, certidumbre en la información, pues significa explicarle, ahorita vamos a ver, exactamente la importancia, ¿no?, que tiene ese momento que va a participar. Y realmente la preparación tiene unos pasos estructurales que van desde el recibimiento, ¿no?, que tiene que ver con tratamiento de empatía, la conceptualización de la diligencia, es decir, explicarle el sentido de esa diligencia, como cuando va a ser el juicio oral. Les voy a dar unos ejemplos, pero cuando un niño pequeño dice, es que uno piensa que los niños a lo mejor no quieren realizar esto, pero dicen, no, es que yo quiero decirle al juez, quiero acusarlo de lo que me hizo, porque no quiero que se lo haga a otros niños, ¿no? Y eso es terapéutico para él. Lo que pasa es que además de conceptualizar todo esto, tenemos que identificar la diligencia. Si va a ser en juicio, también tenemos que identificar en el paso 4 a cada uno de los participantes. Esto significa que desde que vamos a llegar con la niña, niño o adolescente o la víctima adulta es hacer un diagnóstico de precisamente esos miedos y expectativas que tiene, si hay indicadores de estrés postraumático, si hay específicamente algún tema especial sobre las narrativas o el testimonio, y que nos permita entonces trabajar desde identificar la diligencia, qué personas van a estar, explicar el procedimiento, cuáles son las acciones específicas, ¿no? En síntesis, ¿no? Recuerdo que a algunos niños en señalamiento, por ejemplo, decía, bueno, por esencia, el procedimiento es señalar con tu dedo índice dominante. Entonces, para algunos niños que son muy pequeños, este es el dedo de apuntar, ¿no? Entonces, este señalamiento tiene que ver con eso. Repasar la información, especialmente si aquí vamos a tratar con menores de edad, y clarificar, que es abrir cualquier espacio de preguntas que permita a la niña, niño, adolescente o víctima adulta saber qué es lo que se espera de ella, ¿no? Entonces, en esta cuadratura, lo último es este enlistamiento, que es conducirse al espacio de la diligencia. Me empiezo, bueno, a quedar un poquito corta en tiempo, pero quiero compartir como algunos elementos prácticos, ¿no? Preparación siempre considera, sobre todo en delitos sexuales, el uso de muñecos anatómicos. Siempre es como controvertido, pero hay que decir que los muñecos anatómicos son únicamente para el elemento demostrativo, es para una representación de lo que pasó, y son altamente útiles siempre y cuando nos esté obviamente induciendo un relato, y solamente se utilizan cuando hemos ya tenido un relato, ¿no? En este caso, y este relato pues tiene protocolos especiales para obtener narrativas de los niños, como el protocolo de entrevista forense de Michigan. Está el protocolo SATAC, que también es excelente y amplia evidencia usado en Latinoamérica.
y el niche, ¿no? Que es otro protocolo, 3 protocolos para obtener narrativas de los niños. Estos protocolos en particular tienen etapas donde dicen preguntas sobre tocamiento cuando son delitos sexuales y entonces es ensayar la habilidad del niño verbalmente. Y después, bueno, acerca de estas caricias, tocamientos, aquellos que pueden ser caricias ambiguas, ambivalentes, qué es tocar, qué es acariciar, cuáles me gustan, cuáles no, pero por qué distingo una caricia que me gusta de la que no me gusta, ¿no? O un tocamiento que sentí extraño. Entonces, todo esto se hace en el proceso de preparación, incluyendo el tipo de preguntas que estos protocolos específicamente tienen, ¿no? Desde los que son preguntas indirectas pero narrativas, ¿no? Las directas o focalizadas que viste, ¿no? Las de selección múltiple, ¿no? Esto es cuando la narrativa, siempre, siempre algo importante, ¿no? Es, sobre todo si se trabaja en narrativas, es cuéntame todo lo que sepas acerca de, cuéntame todo lo que recuerdas acerca de lo que pasó, ¿no? Son preguntas muchísimo más abiertas. Y las cerradas o las sí o no, ¿no? Se quedan sobre todo hacia el final. Por eso hay preguntas como clarificadoras. Y bueno, finalmente, bueno, tenemos las sugestivas que son, no, las sugestivas hay que entenderlas muy bien en qué marco nos referimos, ¿no? Pero son cuando el niño ha dejado algo implícito que en el contexto de su narración nosotros podemos precisar. O sea, ha sugerido y por eso son, no es una confirmación de lo que ha sugerido. Creo que vale la pena clarificar que las preguntas sugestivas, no en este caso de los protocolos de narrativa que se utilizan en preparación y acompañamiento, sobre todo cuando se tienen que trabajar las narrativas de los niños, es precisamente, son sugestivas, son porque a partir de la sugerencia del niño, no sugestivas porque nosotros estemos sugiriendo. Uh-huh. Y bueno, hay algunos materiales que acá hemos desarrollado para esto, en lengua maya es particular, aquí pueden ver uno donde está, voy a aprovechar a mandar salud a algunas personas que sé que me acompañan ahorita del equipo de trabajo, hemos desarrollado tanto partes públicas o privadas, con ropa, sin ropa, pero que son, vamos a decir, láminas sexuadas, ¿no? Y que nos han facilitado, ¿no? También tenemos material específico para ayudar a que los niños nos puedan identificar los secretos buenos y malos, ¿no? Y también la ubicación como de personas de confianza, ¿no? Que en ese sentido, y las personas extrañas también nos han permitido ubicar a algunas personas dentro de las narrativas de los niños. No hay manera de hacer preparación y acompañamiento, sobre todo en niñas y niños, si no se tiene materiales lúdicos y psicoeducativos, ¿no? Y bueno, basado, yo creo que este es uno de los, es tributo para los niños y las niñas víctimas, La llave y el candado de Itzel en su versión original. Es un cuento que está basado en muchas narrativas de las niñas y los niños víctimas. Es un cuento que tiene una serie de situaciones donde la Itzel, que es un nombre maya y justamente es una niña que pasa situaciones de riesgo, nos ayuda a muchas veces a este elemento preparador de la niña o el niño, ¿no? En relación a poder tener pues un contexto que pueda distinguir que hay situaciones de riesgo, ¿no? Son materiales precisamente generados para esto. Y bueno, si hay cosas muy específicas en la preparación de los niños para el juicio, desde familiarizarlos, ¿no? Juegos de rol, hay que hacer, ahorita lo último les voy a mostrar, pues una iniciativa que ya tiene un tiempo que hemos estado trabajando, que es el de tribunales amigables para niños y niñas. Tienen que conocer los niños ese día donde van a declarar, ir preparados con un lunch, saber que la hora, que posiblemente es como irse de excursión, ¿no? Para los juzgados, hacérselo atractivo. Y finalmente,
también saber explícitamente lo que se espera del niño o la niña, ¿no? Siempre esto se trabaja de manera muy sensible, pero ¿por qué debe decir esta parte auténticamente? Se hace un contrato de verdad con la niña y el niño, sobre todo se trabaja cuando hay un elemento de fantasía que puede interferir en su narrativa y que a lo mejor la defensa puede usarlo como un medio para que esto pues pueda ser confundido y sea a su favor, ¿no? Todo el tema de las técnicas de reducción del estrés que les hablaba y sobre todo conocer pues cómo son los estilos de afrontamiento en este caso de los niños y las niñas. Ayuda mucho a saber en el caso, por ejemplo, que es evitativo, cómo trabajar previamente en los adolescentes. Este es todo un tema porque pueden arrepentirse de algo pactado o preparado una noche antes, ¿no? De la intervención, porque están en un nivel muy específico de desarrollo en donde pueden ser coaccionados. Quiero pasar, yo creo que a la parte como final de lo que es, no hay una preparación buena que no conlleve un acompañamiento. Y el acompañamiento ya sería específicamente la acción de asistir y aguardar a la víctima del delito para respaldar y reforzar todos aquellos procesos durante su participación basados en los mismos principios. ¿Qué hacemos ahí? Proveer de un sentido de presencia y compañía, aguardar la intervención, siempre mantener comunicación con quien dirige y asesora la diligencia, intervenir en todo momento en pro de la víctima con mucho profesionalismo y respeto, sobre todo cuando vemos que, por ejemplo, el niño o la niña puede estar cansado, puede a lo mejor ya no estar dando las respuestas porque se ha, ¿no?, agotado o porque lo ha desgastado alguna pregunta en particular, y tenemos que enseñarles algunas claves para que ellos nos permitan ubicar, como por ejemplo, cuando te rasques la nariz, es que tú quieres hacer una pausa, ¿no? Cuando te rasques la nariz, es que quieres una pausa. Es parte de la estrategia de enseñar para que podamos nosotros ser medio y puente para solicitar estos espacios, ¿no? Siempre en la parte de amortiguar los efectos y reestructurar los significados, es darle sentido al final del valor que tuvo específicamente esta diligencia. Este modelo, quiero decirles que, bueno, contado así muy en breve, pues fue un proceso donde nos ha llevado a estructurarlo de esta manera, dándole sentido a las diferentes experiencias de investigación aplicada, entendiendo las dinámicas de cada delito, pues ha sido específicamente acreditado. Por la Sociedad Internacional de Criminología y luego reacreditado fue en 2012 y luego en 2018, y bueno, pues fue, ¿no?, acompañado de un proceso donde es verificar que cumpla con estos estándares internacionales. Todos los procedimientos de preparación son específicos, así que hay incluso protocolos para preparación para la denuncia, y esto finalmente pues tiene pues etapas muy específicas de acuerdo. La denuncia es ese primer momento y aquí pueden ver que la preparación del relato pues es un punto crucial, ¿no? El acompañamiento a la diligencia, inclusive el seguimiento después de la denuncia. Y este es un elemento donde es una guía diagnóstica, donde detectamos las necesidades de preparación, donde se mide el estrés postraumático, el tema de las expectativas y miedos, la memoria y sugestionabilidad, la competencia para testificar. Y hay procedimientos muy especiales, entre ellos para mí el examen médico, que implica siempre para los niños y las niñas pues una expectativa de que el médico, la médico siempre te quiere inyectar y eso genera más temores de lo que en realidad, ¿no?, supone. Y bueno, acá, sí es el cierre, es mostrarles pues que estamos trabajando en un software interactivo para cortes, en este caso para niñas y niños, donde específicamente se les enseña, esta es la herramienta que debe de acompañar la preparación para los niños, porque aquí
son los roles de quienes están. Es una plataforma y en esta plataforma inclusive pues se les enseña algunos elementos, entre ellos partes públicas y privadas, como es la audiencia, ¿no? Viniendo de la universidad, esta es la mascota de la universidad, es un jaguarcito, y cuál es la función que tiene, incluyendo, por ejemplo, acá, como pueden ver, partes públicas y privadas, y algunos elementos también preventivos. Finalmente, pues eso, ¿no? La preparación y el acompañamiento tiene que ser una metodología sumamente cuidada. Es muy importante realmente aplicarla desde considerar los beneficios que tiene desde un aspecto de justicia terapéutica. No hay manera en que si la víctima está sola en el sistema de justicia represente un beneficio. Los recursos por sí solos que tenemos las personas ante el estrés postraumático verdaderamente no son suficientes. Y al contrario, ¿no? La evidencia apunta que cuando se hace una muy buena red de preparación y acompañamiento, incluso las víctimas salen más satisfechas, aunque la expectativa de la justicia legal no sea acorde exacto a lo que ellas esperaban. Les agradezco muchísimo su atención. Quedo atenta a preguntas. Siempre todo protocolo sobre todo, voy a hacer como esta diferenciación, debería de ser una secuencia concatenada, ¿no? La secuencia concatenada tiene que ver con que, sobre todo en víctimas especiales, se debiera de dar casi simultáneo la obtención de relato con la posibilidad de preparar y acompañar. Todos los protocolos de preparación, todos los protocolos de recuperación de relato que existen, que toman en cuenta estas preguntas que les he mostrado, siempre están hechos para que se declare el delito, como que quede en claro, ¿no? Precisamente lo que ha ocurrido. Y entonces, en ese sentido, nuestro sistema mexicano no ha podido, todavía es una realidad, integrar ambas cosas. Por eso pasan muchos problemas de los que deriva tu pregunta. O sea, ¿qué hacemos primero? No está estructurado realmente, no está estructurado que si se trata a lo mejor solamente en algunas áreas muy especiales donde se ha logrado hacer un match, ¿no? Es todo el tema de narrativas, las agencias de delitos sexuales, cuando ven que es una niña o un niño y ven una situación donde de verdad la niña o niño no está presto para poder contestar a nivel de interrogatorio sus preguntas, las deriva a un área de atención a víctimas. Y esa derivación significa que prepáralo para que me lo declares. Y entonces se combinan los protocolos de narrativas, o sea, de obtención de relato, con el mecanismo de preparación y acompañamiento. El primero es obtener la narrativa. Pero ese obtener la narrativa tiene una secuencia y un orden dependiendo si tú utilizas el protocolo de entrevista forense de Michigan, el protocolo de entrevista de El SATAC o un NISH o otro tipo de protocolo, porque sabes que lo que vas a hacer es abordar directamente el evento en una secuencia de eventos, en una secuencia donde se verifica hasta la memoria episódica, y cuando tú ya tienes ese relato, entonces preparas al niño con estas fases para decir, esto que tú me acabas de decir, ahora lo vamos a hacer, pero necesito que tú se lo vas a contar, así como me lo contaste en partes a mí, pero vas a contarlo todo entonces, si yo trabajo en la institución, digo, a esta compañera mía que defiende los derechos de los niños. Yo voy a estar ahí y cuando algo se te olvide, yo voy a estar allá para acompañar y a lo mejor ayudarte a recordar, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos ordinariamente, y por eso le dije a la colega chilena que el ejemplo de entrevista investigativa es el único modelo en Latinoamérica que ha podido integrar las dos cosas. Ha podido integrar la obtención de relato con la posibilidad de preparar y acompañar para diligencias posteriores a la denuncia.
y no tan separadas, de tal manera que este agente de primer contacto es un agente terapéutico. No sé si vieron en alguna lámina que decía el juzgado como agente terapéutico, pero nosotros somos esos agentes terapéuticos, porque el juzgado pues no es el edificio, somos las personas que estamos en esos lugares. Ese agente terapéutico son los victimólogos, ¿no? O sea, debería estar muy premiado esto y debería estar concatenado. Me parece que la única iniciativa que lo ha podido lograr es el modelo enmarcado en la ley de entrevista investigativa. Todos los demás que nos pasa en México, salvo regiones muy concretas, por ejemplo, acá en Yucatán, pues sí, se ha podido hacer en las agencias de delitos sexuales, no siempre por muchas razones, pero en algunos casos es, ok, este caso parece difícil, va al área de atención a víctimas. Por ejemplo, en Univic nos ha tocado que nos hagan peticiones especiales, es decir, este caso es muy complicado, te lo voy a pasar y entonces nosotros hacemos la obtención de relato y llevamos a declarar al niño. Entonces es la siguiente regla: obtención de relato más preparación y acompañamiento y se declara y empieza todo el proceso judicial. Cuando hay este orden se ve interferido es cuando hay los problemas que tú comentas. Se contamina, se obtuvo mal el relato y entonces tenemos un problema serio porque en estos casos, pues los niños a lo mejor ya está, bueno, ya se ha generado un elemento nocivo, ¿no? Ya se ha generado alguna falsa memoria o el niño simplemente ya se cerró y en algún momento decía en alguna charla precisamente que perdemos más cuando presionamos a la niña, al niño, si se trata de menores de edad y adolescentes, se pierde más si se insiste a lo que vas a ganar. Si inviertes en tiempo para familiarizarlo contigo y abordar el tema, claro, todo esto es un arte, ¿no? Aquí vamos a decir que sintetizamos mucho, pero justamente en ese modelo, vamos a decir, de generar esquemas, obtener el relato, preparar con todos, asegurarnos de estos pasos, precisamente sí se desenvuelve. Y a la luz de elementos contaminados, ¿qué te dice la evidencia en testimonio? Pierdes. O sea, la regla es que sí pierdes. O sea, posiblemente sea muy difícil recuperar un relato auténtico. ¿Qué es lo que he visto que funciona? Deja que el tiempo haga su trabajo, esperar un tiempo como que despresurice al niño otra vez y si no se va regla costo-beneficio, sino va a interferir y va a generar secuelas de impacto, se puede volver a tratar un protocolo, pero ahora sí, bien cuidado frente a uno que no tuvo ni muñecos sexuados, ni tribunal amigable, ni hubo familiarización con la audiencia. O sea, donde no hay nada de esto, pues sí estamos perdidos, ¿no? La idea de tribunales amigables nace desde que todo juzgado y toda sala de oralidad está hecha para adultos y que no considera ningún elemento que sea como sensible. O sea, si uno llega a un juzgado, lo que va a encontrar son sillas para adultos, un estrado, ¿no? Gente muy formal. Y aun cuando el niño o la niña esté en una sala contigua, esa formalidad adulta, ¿no? En un sistema de justicia no lo favorece en la familiaridad. Entonces, se trata precisamente de hacer más amable, ¿no? Este tránsito que va a ser y conlleva específicamente herramientas, como en este caso es una plataforma. De hecho le estamos trabajando con fíjense las cosas que se hacen luego, ¿no? Pero con la Facultad de Matemáticas, con gente muy talentosa que nos ha permitido como que generar varios esquemas en donde es una plataforma, todavía está en proceso porque bueno, implica varias cosas, pero es una plataforma donde tiene varias secciones, entre ellas un recorrido por las salas de justicia, ¿no? Por el sistema de justicia. Otra tiene un video interactivo donde le dice al niño y a la niña
cuáles son las personas, entre ellos los psicólogos, psicólogas, ¿no? ¿Cuál es la función del juez? Hay unos juegos donde hay una sopa de letras para que él conozca algunas palabras que va a estar escuchando, ¿no? Y esa plataforma tiene la intención de generar una ecología de datos, ¿no? Para también entender, o sea, a nivel de investigación, por ejemplo, hasta, bueno, estamos justamente generando ese esquema todavía, pero tiene que ver hasta con el tiempo de reacción, ¿no? De los niños para ciertos elementos. Este concepto de tribunales amigables incluso implicaría salas adaptadas para niños, ¿no? Esto es algo que estamos trabajando con el Tribunal Superior. Por eso yo decía victimología aplicada, porque, bueno, ciertamente todo lo que generamos a nivel de investigación es para entender con mayor profundidad, pero es para poner en la agenda de la política pública que se va a realizar esto. Y entonces hemos pues ya tenido reuniones con el Tribunal Superior para cuando esta plataforma esté lista sea evaluada primero y usada, piloteada en los juzgados específicamente y como bien dices, hay juzgados penales y familiares, o sea, puede ser usada para ambos y que entonces nos permita también hacer que los jueces se acerquen con una perspectiva mayor de la niñez, o sea, que no solamente esté hecha para adultos, ¿no? Esa es la finalidad de esta plataforma. Es un sueño acariciado que he tenido desde hace mucho tiempo, cada vez más vamos acercándonos. Son proyectos que requieren pues un financiamiento fuerte porque bueno, para su operación implica preparar a la gente y así como había yo comentado en este tamiz que se hizo pues con 4,000 niños que fue un año completo y hay gente que está aquí en la audiencia que estuvo en este equipo de trabajo que fueron además, casi 16 personas solamente para hacer un tamiz de esa naturaleza, para detectar. Obviamente son esfuerzos mayúsculos para poder tener herramientas que permitan, pues verdaderamente hacer buenas prácticas en victimología, ¿no? O sea, donde identificamos estos instrumentos para decir que este niño que tiene estos factores de riesgo, hay que tomar estas medidas de protección, cómo hacer como una plataforma, como esto sea usada por los jueces mismos y bueno, que se, que se entienda que finalmente es pues un sistema que debe de ser para las víctimas, ¿no? O sea, realmente debe ser, su hechura debe ser un traje a la medida. Sí, afortunadamente, mucho con la fiscalía hemos trabajado. Hay periodos donde ha sido mucho más cercano el trabajo. De hecho, aquí en fiscalía, pues realmente, digo, en esa fortuna histórica, pero realmente nos tocó como que abrir mucha brecha para que se hicieran aquí. Ahora algo que es como cotidiano, pero empezó antes que hubiera, fue en 2008, no habían servicios de víctimas y en ese momento empezamos a aperturarlos en una alianza Estado, o sea, gobierno, en este caso universidad, específicamente en una oficina especial que era un área de atención a víctimas dentro de la Fiscalía, ese era uno, ¿no? Por el otro lado, en el Tribunal Superior, como he dicho, pues se tiene un convenio desde hace varios años también, donde se ha trabajado precisamente hemos dado mucha formación a jueces, precisamente como incorporando estos modelos. De hecho, está una pendiente que aún con la contingencia hemos estado trabajando, pero que está una pendiente con los jueces, en este caso con los magistrados, porque ya conocen de tribunales amigables para niños y pues precisamente lo que se hace es trabajar multinivel, ¿no? O sea, desde los que de alguna manera son tomadores de decisiones en segunda instancia, hasta hemos trabajado pues con los jueces, ¿no? Familiares también, mucho en metodología de preparación y acompañamiento. Pero bueno, como todo, creo que el sistema es grande. Eh, Precisamente ha permeado muy bien. Acá el Estado puedo decir que
que sí se ha logrado en muy buena medida este modelo de preparación y acompañamiento. Lo que se tiene y es un área de oportunidad grande es evaluar esa metodología, ¿no? Y que cada servicio de atención a víctimas tenga que tener su modelo y no sean servicios automáticos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, en preparación y acompañamiento se pueden emitir dictámenes orientadores, ¿no? Esos son. Ahora, obviamente no tienen el valor de la prueba pericial, que ese es otro elemento, ¿no? La prueba pericial tiene una metodología de evaluación psicológica, en este caso, evaluación del daño psicológico, ¿bien? En caso de víctimas, que es lo fundamental. Y evidentemente lo que sí puedo decir, y lo hemos hecho y ha funcionado, es que siempre debemos de estar en pro de la víctima. Y muchas veces si en el proceso judicial ya hablamos como de como de toda la vista del proceso de justicia como tal, de la procuración, si es sin investigación, es si existe elementos que puedan arrojarse desde la preparación, porque se ha visto indicadores poderosos, estos solo pueden ser de dos maneras y es como se ha hecho. Uno, un informe del estado psicológico de la persona que va a ser con muchísimo más corte victimológico que pericial. Y número dos, si se trata de elementos que ayuden a entender al juez cómo conducirse en un juicio, por ejemplo, eso tiene un nombre y se llama dictámenes orientadores. Esos dictámenes orientadores son, de hecho, muy acotados y específicamente lo que aportan es una radiografía de la víctima sobre características muy puntuales a considerar y si hablamos de curso de vida, necesidades evolutivas para que ese día en el juicio, cuando rinda un testimonio, puedan ser consideradas. Por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, el tipo de preguntas que un niño o una niña entendería más. Por ejemplo, por ahí algún caso que tenía era justo un caso donde se preguntaba si era recomendable. De hecho, el dictamen orientador está basado en preguntas que el mismo juez te hace y solamente te pide que tú viertas la respuesta para que él pueda tener una orientación a partir de esas preguntas que él, en su experiencia, debe considerar para hacer muchísimo más amigable el juicio de la niña o el niño si fueran menor de edad. Y eran casos donde este era un adolescente era un video y preguntaban específicamente si debía de exponerse el video en la audiencia y si debería de estar presente en el momento que se expusiera. Obviamente la respuesta fue no y el razonamiento. ¿Por qué? Porque además pues era un caso donde era un adolescente que tendía a vomitar cada vez que o sea, la sola idea era muy aversiva para ella, entonces tenía una sintomatología. Entonces, muy puntualmente, en estos procesos que no son periciales, cuando la metodología no es pericial, sino más clínica forense, clínico-victimológica, hay dos tipos de informes. Uno, el estado emocional que se basa en todo lo que recoges precisamente de un proceso donde has conocido profundamente a la víctima, con instrumentos como el que mostré, donde están la detección de necesidades, es un checklist. Y dos, dictámenes orientadores que están muy dirigidos a preguntas que te hace el juez para que tú contestes, para que él tenga claro cómo debe conducirse y poner a favor de las necesidades evolutivas el marco del juicio. Había un conflicto posible de partes. Sí, definitivamente. Ahí sí había conflicto de intereses, de roles más que nada, ¿no? Ahí porque el perito pues solamente debe de dictaminar y en general cuando hacemos, es una pregunta muy interesante, Alejandro, muchas gracias, porque es muy buena apreciación desde la parte de victimología aplicada porque finalmente
quien el perito, que en este caso puede ser un psicólogo, un victimólogo o lo que fuera, ¿no? Si hace un psicólogo forense, por ejemplo, pues su función es dictaminar y decir el daño de la víctima sin tener una relación, que aquí en victimología la relación suma para la víctima. O sea, esta parte, este gradiente, ¿no? Como transformativo, si lo queremos ver. O sea, la persona le suma a la relación profesional que nosotros tenemos como red de apoyo. En psicología le llamaríamos alianza terapéutica, ¿no? En ciertos procesos de rehabilitación. Entonces nosotros estamos más vertidos a la empatía con la víctima, al rapport profesional, y el perito tiene que ser como mucho más imparcial. Y no significa que nosotros, recuerden que, bueno, pero hay un término que tiene que ver con imparcialidad, ¿no? Pero es subjetiva, no es parcial, ¿no? Entonces, realmente, si hay un elemento como crítico relacional, en donde nosotros finalmente tenemos una alianza profesional con la víctima, en pro. Entonces el perito tiene que estar, lo mismo podría dictaminar y ser perito de la víctima y del ofensor en determinados casos y tener la misma brújula de solo estoy dictaminando, pero no acompaño, no me vinculo con la familia, no voy. Bueno, la preparación y el acompañamiento, ¿saben que está hecha para que a veces incluso sea muy contextual? O sea, hay preparaciones que es trabajo de campo puro y duro, o sea, eh, condiciones así, a veces de víctimas, condiciones paupérrimas, ¿no? Y esa preparación es incluso ir y visitar cómo está, ¿no? Y es parte de ese apoyo, dirían mis colegas de la Sociedad Mundial, o sea, toda la parte de Victim Assistance, ¿no? O sea, toda la parte de asistencia a la víctima en su amplio sentido. Por eso la preparación y el acompañamiento es mucho más contextual. No es de hacerlo en una salita nada más. Es el acompañamiento, dirían, a ver, es ir y acompañarla, no, es una metodología, aguardo y es porque es deriva de la preparación y la preparación puede ser, para juicio oral te puede llevar 5, 6, 7 sesiones con la víctima de hora y media, de 2 horas, dependiendo. Y cuando vas a repasar, cuando decía repasar el juicio, la vas a llevar ese día. Aquí en la Facultad de Derecho somos muy afortunados en la universidad, porque acá en la Facultad de Derecho hay salas para ensayar. Entonces, si uno tiene algún caso y solicita, pues tú vas a ensayar. Ahí hemos hecho dinámicas con los estudiantes de Derecho y Psicología, en donde muy bien así, pero inclusive tenemos esa oportunidad como de ensayar con la víctima. Y si no es allá, pues este es un espacio simulado. Pero de tal manera que todo el elemento de novedad y de sorpresa disminuye. Y eso, los acompañantes, tenemos una alianza profesional, ¿no? Esa alianza profesional es en pro de la víctima, nuestra empatía está más para ese lado y por lo tanto sí habría conflicto con dictaminar. Nosotros no dictaminamos, ¿no? Ponemos y damos en cuenta justamente pues una sintomatología, pero el valor probatorio es diferente. Eso lo da el juez. Y sí les puedo decir, porque sí nos hemos tomado a veces cuando algo falta en el proceso es cuando tenemos que entrar, o sea, hay que poner ahí, hay que meter ¿cómo se dice? Hay que meter el calce, vaya. Entonces los victimólogos aplicados tenemos que saber que tenemos que tener la interesa de meter, somos los que metemos el calce, ¿no? ¿Qué hizo falta? Es que no obtuvieron el relato de manera adecuada, sí, no conocía ningún protocolo de preparación y acompañamiento. A ver, vamos a entrenar gente así. A ver, este protocolo funciona así, asado, ok. Entonces, muy bien, si no se obtuvo el relato, hay que obtenerlo. ¿Dónde? A ver, hay que obtenerlo. Nos regresamos 2 pasitos para atrás. Por eso no estaba bien la declaración judicial. Bien, se logró, perfecto. Pues hay que hacer preparación. Ahora, ¿qué diligencia sigue? No, pues que en este caso sí, bueno, va a ir a una audiencia, juicio oral. Hay que prepararla para que se desenvuelva como ese deportista de alto rendimiento que trae muchos días de entrenamiento para que el día de la carrera se desempeñe lo mejor.
y eso le haga bien, que es el sentido de control que la víctima va a tener. Toda víctima, por ese rompimiento de la idea de mundo justo, lo que pierde es su sentido de control. Los acompañantes, finalidad última, devolver ese sentido de control. Por lo tanto, somos una figura más aliada, vamos a decir, que juzgadora como en los dictámenes.